Dicho esto, con nosotros tenemos a Coque González, colaborador súper habitual, que, bueno, pues es el responsable de marketing en Adrenalina, en Growth Digital. Bueno, es un experto en SEO, consultor SEO desde hace ya no sé cuántos años, Coque. A lo mejor tú sí te acuerdas. ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Coque? Es que, claro, no sé. Es que hacíamos SEO antes de que la palabra se llamara SEO. Pues SEO fíjate. apareció en el 2004, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Mm, Posicionábamos. Era Jolín. posicionamiento. Piensa que Cuando ni nos siquiera. en lo hacías por orden alfabético, por otras métricas, por lo que fuera, pero el SEO, la palabra SEO fue 2004, ¿no, Fernando? 2004 y la primera vez que lo mataron fue en el 2007. Así que Exactamente. Y así estamos todavía, muerto, pero coleando, ¿no? Este está muy vivo. Este muerto está muy vivo, no, este SEO está muy vivo. Es verdad, el SEO está muerto, el SEO ha muerto. ¿Estará el SEO muerto en 2000? Jolín, qué pesadez. Igual que WordPress, igual que los blogs, igual que Sí, sí, sí. tantas cosas que no, que hay cosas que no, que hay alguna red social que se ha muerto, hay algún proyecto que sí, El pero estas periodismo cosas barato ha son, hecho mucho daño, los claro que titulares. sí. Y tenemos con nosotros también a Fernando Muñoz, señor Muñoz, para todos ustedes, que es, bueno, pues directivo de Raíz, consultor también SEO, desde antes de que hubiese la palabra SEO. yo no, yo llegué más tarde. Yo Ah, me subí al carro en el 2008. bueno, hace unos añitos, que es lo que quería que tuvieses en cuenta, que las dos personas expertas en SEO que hay aquí, que yo no soy un experto en SEO, pero de escucharles durante estos últimos 5 años algo se me ha pegado, pero solo de teoría, llevan muchos años haciendo esto y, por lo tanto, los dos no tienen por qué opinar igual sobre el ¿Correcto? mismo tema. Además, al desconocer prácticamente todos los datos de los casos sobre los que nos vais a preguntar, la respuesta posiblemente tenga variaciones, pero es información de gente que lleva muchos años haciéndolo, por lo tanto, hacedles muchísimo caso, que para eso están aquí y se les agradece mucho esta colaboración que hacen altruista y en pos de la comunidad SEO en España. Muchísimas gracias por Es estar un aquí. placer para nosotros estar aquí. Bueno, ¿qué iba a Empiezo decir? yo. La última actualización, el Helpful No, Content. antes de eso. Vale, Déjame. por supuesto. Coque, ¿tú ¿Qué? prefieres hacer SEO en un proyecto que conozcas la temática o hacer SEO en un proyecto en el cual no conozcas la temática? Mm, Me da igual. Pero si conoces la temática ya tienes más cosas avanzadas. Pero realmente, a veces, si estás cansado de la temática, estás aburrido ya de esa temática, es que depende. ¿Por qué lo preguntas, La mayoría de Fernando? nosotros es la diferencia a un SEO in-house que está siempre metido a nosotros que nos viene de todo, ¿no? Un poco. Yo creo que incluso que te venga un poco de todo, te adaptas, ya vas Sí. aprendiendo un poco de todo. A mí me mola. Sí, todo viene con una charla que tuvimos en la WordCamp de Pontevedra, donde a mi interlocutor decía que es mejor hacer SEO, que un SEO que haya hecho SEO para un determinado nicho, lo iba a hacer mejor que un SEO que tuviera que aprender el nicho. La curva de aprendizaje ganas tiempo, pero ¿qué Ujú. quieres que te diga? Igual también tienes un problema, que es lo que decimos muchas veces, que acortas la visión y muchas veces estás como intoxicado, ¿no? Por ese sector. Y a O veces es bueno tener descanso. repites estrategia que ya has realizado, con lo cual puedes llegar por detrás, puedes Sí. ir por detrás de lo que otros ya lleven Ujú. avanzado. Pero sí es cierto que cualquiera de los dos momentos tienen sus pros y sus contras. Sí. Cualquiera de los dos estados tiene sus pros y sus contras, precisamente por eso, ¿no? Por la capacidad que tienes de diversificar y de aprender un nuevo nicho, un nuevo sector y dar un aire fresco de una mente, por ejemplo, que no tengas y, sin embargo, puedes agilizar mucho, ¿no? El trabajo en caso de entrar en un nicho en el cual ya tengas conocimiento. Ahí ya entraríamos en otra pregunta, antes, perdonar, que sería la de, ¿por un SEO in-house o contratar una agencia? Que aunque vaya en detrimento nuestro, ahí ya Fíjate. sería otra movida. Fíjate, Es yo creo que un SEO in-house obviamente un SEO in-house junto con una agencia Eso, externa es un game changer, es yo un, creo que es es lo un, mejor, sí. es un caballo ganador. El SEO in-house puede optimizar
microoptimizar mucho mejor que un SEO de agencia. Una agencia, al fin y al cabo, la agencia, pues obviamente estamos hablando de que tiene que trabajar una serie de horas para que el trabajo sea rentable, ¿no? Y entonces, por ejemplo, he visto antes Rular, ¿no? ¿Cómo hacer un H1 perfecto? O cómo hacer un H1 perfecto para SEO, ¿no? Y es que es muy complicado hacer un H1 perfecto para SEO, donde mezcle a la vez el clickbait, a la vez el explicar lo que va dentro, a la vez mantener las palabras clave. Y ese tipo de microoptimizaciones, ese tipo de optimización fina, bajo mi punto de vista, una persona desde dentro puede hacerlo mucho mejor que una agencia desde fuera. Una agencia de fuera le puede dar la variabilidad de conocer muchos más nichos, de conocer muchas más páginas web diferentes y saber que algo puede funcionar mirando otras páginas web y otros clientes y cosas que no se puedan hacer porque precisamente ya lo ha probado antes. Entonces, una mezcla de los dos, yo creo que es el... Yo añadiría algo más y es la resistencia que tienen ciertas empresas a aplicar aquellos cambios que vosotros pidáis. Cuando hay una persona ya interna que está trabajando en colaboración con la agencia, es todo mucho más sencillo y funciona mejor. Lo sé por nuestra propia empresa, SiteGround, que tenemos nuestros SEOs y tal. Muchas veces nos contratan SEOs justamente porque dicen, es que a mí no me van a hacer caso y a ti te van a hacer caso. Claro. Entonces he decidido contratar una empresa porque aunque es posible que muchas de las cosas que he detectado tú me las vayas a decir también, pero a una empresa externa muchas veces le hacen caso. Esto se ha dado muchas veces, ¿eh? Sí. Es triste, pero es así. Sí. Bueno, y aparte, el hecho, en una empresa como la mía, en SiteGround, que el equipo técnico es muy fuerte. Muy fuerte. Cualquier persona que venga de fuera a decirle, primero, dame acceso. Bueno, ¿Cómo que te dé acceso? Espera, ¿a dónde tengo que dar acceso? Si en el medio está una persona que además controla del tema del que está trabajando la agencia, es muchísimo más sencillo. Muchísimo más sencillo. Sí, Aparte del conocimiento, que eso, lógicamente, también influye, pero se eliminan muchas resistencias internas, que en empresas de cierto tamaño, me imagino que os habréis topado con muros dentro de empresas a veces insalvables, ¿no? Me imagino. Sí, y empresas que te pagan y no hacen nada de lo que tú dices. Bueno, eso también es verdad. Eso ha pasado muchas veces y dices, oye, yo creo que deberíamos terminar la relación o yo creo que no vale la pena porque no implementáis nada. No, que nos va muy bien que nos vayáis diciendo y tal. Digo, ya, pero si no implementáis, no sabes muchas veces los problemas internos que tienen y tal. Entonces, pues bueno, hay de todo. Bueno, perdón, que te hemos monopolizado la primera parte de la... Fantástico. No, porque estas preguntas... específicamente este tipo de preguntas, no suelen estar en la lista y yo creo que es interesante que la gente vea que las agencias tienen una forma de trabajar, tienen que cumplir unas expectativas, unos objetivos y muchas veces hay ciertas barreras que ponemos nosotros los clientes sin querer o queriendo que pueden afectar a todo. A este punto sí que me gustaría añadir una cosa, porque tú como SEO muchas veces intentas hacer acciones que tengan impacto siempre, ¿no? En el cliente. Te sientas y dices, oye, ¿qué impacto? A ver, ¿qué acciones vamos a hacer esta semana? O no sé qué, vale, esto. Dices, sí, pero ¿esto qué impacto va a tener en el proyecto realmente, no? Y muchas veces muchas de las acciones son investigación y análisis que puedes pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y no es una acción de impacto. Y no, claro. No se valora que tú te puedes tirar horas y horas y horas con un proyecto y en verdad estás trabajando para el proyecto. Y esto es una putada porque muchas veces quieren ver acciones de impacto realmente cuando el análisis, ¿no? Y el seguimiento y el seguimiento de competidores y pues claro, es que a veces no se entiende en qué trabajas, ¿no? Que dices, oye, ¿qué habéis hecho? ¿No? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde están? ¿Estas horas qué? Que las estoy pagando. Te llamo y estás en un evento, estoy trabajando para ti. O sea, estoy ahí trabajando para ti. En fin, bueno, dejando esto de lado, cuando te pones a analizar en un proyecto, por eso esto venía a colación de lo que decía Fernando, que es ideal, ¿no? Un SEO in-house más un equipo externo. Un equipo externo a veces centra más en acciones diferentes, mientras que el otro puede analizar un poquito mejor y perder esas horas que a veces, bueno, conjuntamente, eso ya según te organizas. Vamos al tema. ¡Vamos al lío! Bueno, como os decía, el webinar de hoy se llama SEO Discreción precisamente por eso.
Ustedes, la audiencia, directamente preguntan sobre SEO lo que ustedes quieran. Hay dos opiniones diferentes, a veces coinciden, a veces no, pero si quieren preguntar algo sobre su caso en particular, por favor, aporten datos. Decir algo aparte de, mira, tengo una web de libros, ¿cómo subo al número 1? No, o sea, no. O sea, preguntad cositas va a ser mucho más fácil responder, si no pasaremos directamente, porque son muy difíciles de responder. Vamos allá. Benjamín Burchard. ¿Cuáles son las técnicas que más han ganado o perdido terreno durante 2023? ¿Hay algo que hayáis detectado este año que ya no sirve tanto como antes o que ahora, sin embargo, es mucho más útil que el año pasado? Fernando, ¿quieres? El último update ha cambiado las reglas de juego. El último update ha sido un gran terremoto dentro de lo que se estaba haciendo para trampear a Google, ¿no? Si tienes un proyecto basado en verdad y basado en no coger atajos, ese tipo de proyectos normalmente van a sufrir menos. Van a sufrir menos que si usas técnicas para intentar trampearlo. Con el tema del contenido generado automáticamente, se han permitido hacer webs con 1000 o 2000 o 3000 o 5000 o 6000 URLs nuevas todos los días atacando una keyword que pudiera traer tráfico o una mezcla de keywords que pudieran traer tráfico, porque la barrera que existía antes, que era la definición del conocimiento que se transforma en un texto legible, ese no existe a día de hoy. Para un SEO esa barrera ya no existe. Entonces, desarrollar toda una estrategia de contenidos que antes necesitabas la validación por parte de una persona que supiera de lo que estaba hablando o una definición de un texto generado automáticamente muy, 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 muy fino y muy, muy, muy específico, como por ejemplo el resultado entre el Atlético Madrid-Cádiz del fin de semana pasado fueron 2-3, marcó no sé cuánto, marcó no sé quién, en el minuto no sé cuánto. Eso se puede generar un contenido legible y un contenido semánticamente correcto de una manera muy sencilla. Pero, entonces, esas webs que han basado la estrategia en una definición masiva, una creación masiva de URLs con un contenido que efectivamente era un contenido que Google posicionaba porque consideraba que respondía, no que fuera verdad. Google nunca ha mirado la veracidad de un determinado tema. Google ha mirado que se crea ese contenido. Y esas páginas web, muchas de ellas han sufrido bastante en la última actualización. No todas. Hay ejemplos en Twitter a cascoporro de páginas web creadas automáticamente y aún posicionando. Las que más han favorecido, las que más han aguantado este cambio, son aquellos proyectos basados en donde se podía demostrar fehacientemente que había una parte de veracidad o de conocimiento de lo que realmente estabas teniendo. Entonces, ahí, si has estado escuchando a Google los últimos 4 o 5 años con el tema del EAT, con el tema de la experiencia, de definir la experiencia, que la persona que escriba o que la web que escriba sea efectivamente confiable por la experiencia que hay detrás, tu proyecto no habrá sufrido tanto o incluso habrá podido incrementar su tráfico. Pero como todo, echa la ley, echa la trampa. ¿Cuántas páginas web hay creadas con perfiles que realmente no son verdaderos? Que no son verdaderos, en plan, fulanita Pérez es doctora en no sé quién y está escribiendo este contenido cuando realmente no es así, ¿no? Curioso. Coque, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, si las técnicas que más han ganado, o sea, técnica como técnica, o sea, hablando de técnica, o sea, si me dices que hay una técnica nueva, pues yo que sé que es el VTO, o que me dijeras, pues,
No hay una técnica a que yo mueva. Lo que es más de lo mismo, es decir, es más control. Ante la irrupción de la IA que se ha desplegado, como bien dice Fernando, que va a salir seguramente por ahí, ¿no? Por el tema del contenido, de la irrupción de la IA, dice, se ha desplegado tal cantidad de magnitud, o sea, estábamos intentando acabar con el contenido basura, con el vertedero que creamos los SEOs, que era Internet, y ahora se ha multiplicado por 10. Entonces, Dios. pero por 10, no, o por 1000, o sea, Claro. o por 1000. Una cosa es generar contenido de forma automática que tenga un cierto valor para el usuario o para eliminar el thin content que puedes tener en URLs absurdas que no tienes contenido y que puedes después revisarlo poco a poco y tal. Esto llevamos años haciéndolo, o sea, yo vengo generando contenido incluso para marcas grandes en URLs que no tenían casi contenido y empezar a trabajar de forma automática cierto contenido, que no hablamos de IA, hablamos de contenido automático, donde ha mejorado mucho, donde ha mejorado de no tener contenido a sí tener contenido, pero de ahí a multiplicar y a pasar lo que está pasando, pues bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que los últimos updates de Google, no sé si sabéis, pero es que Google es agosto, septiembre y creo que ayer otro, que le llaman el Oktoberfest, que venía ayer 1 de octubre, ¿no? Que decían el Oktoberfest, venga, o el domingo. Se está desplegando otro, estaba leyendo hoy en Search Engine, ¿no? Que se estaba desplegando otro y tal. O sea, si os fijáis, 3 seguidos muy bestias. Muy bestias, pero que muy bestias. El de septiembre ha sido crucial. O sea, el de septiembre, el de agosto no fue tanto. Hubo variantes, movimientos, pero con la corrección que ha ido durante todo el mes de agosto, perdón, de septiembre, que tiene que ver con la calidad, sobre todo, con la calidad que yo tenía aquí apuntado, digo, calidad, con la calidad. Calidad. Contenido basado en esto, en lo que hablábamos del EAT, ¿no? De contenido de real escrito por personas, Claro. control es muy difícil generar, no, es muy difícil detectar contenido de forma automática. Bueno, sí y no. Pero sí que es verdad que yo, un propio cliente, que un día me llama y me dice en un e-commerce importante, estoy generando contenido con IA y tal. Digo, pero ¿y eso por qué? Yo no te he dicho que lo hagas. Digo, nosotros estamos generando contenido, en descripción estoy haciendo pruebas y tal. Digo, no, los experimentos con gaseosa, por favor, No, no no, me... no, no. No en producción, por favor. Pues creo ciertos contenidos y nos ha pegado una hostia. Y nos ha pegado una hostia. No sé si lo ha detectado, pero es que todo me indica a que eso es porque lo ha detectado. ¿Vale? Ahora, en la corrección que hubo, hicimos unos cambios y tal, y ha mejorado un poco. Pero sí que es verdad que no todos los proyectos lo detectan. Y esto es una putada. Yo diría que hoy en día donde hago más hincapié es en la capacidad de indexación que puedes tener en cosas nuevas y tal. Han habido muchas. Fijaros que lo que estábamos haciendo algunos SEOs, estábamos readaptando contenido antiguo, cambiando la fecha para ponerlo más fresco, para que Google se comiera ese contenido. Pues ha habido una corrección y hay notas en el último update que habla sobre eso, que habla de que ojo con el contenido cambiado de fecha para que parezca más fresco. Ojo, dice, hay una nota, cuando Google hace anotaciones en su update y tal, que tienes que leértelo muy bien, tienes que decir, no, no, que esto no es una nota solo, es que esto han detectado que ha habido una tendencia, porque se ha hablado mucho y tal y que cual, y bueno, pues entonces están metiendo mano. A mí me había pasado en otro proyecto que también nos ha dado. Entonces, a veces no sabes detectar realmente dónde está el problema, pero sí que te defino muy claro lo que hay. Calidad en los contenidos, contenidos escritos por personas que no solo sean expertos, sino que además tengan expertos. O sea, una cosa es que tengan experiencia, pero es que además sean expertos, ¿no? O sea, Sí, no vale hacer un reputación. perfil en la página de autor que diga ese es el doctor tal. No, no, tío, tienes que vender toda esa parte de qué trabajos tienes, dónde están esos trabajos publicados, etcétera, 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 para que cuando venga un revisor o venga cualquier historia, pues realmente vean que sí que hay un EEAT, es decir, que tengas autoridad, que sea confiable, que tengas experiencia y que sea un experto, ¿no? Entonces, el mayor cambio es ese. No es una técnica, es más de lo que Claro. veníamos haciendo, solo que se va acentuando cada vez más. Fijaos que además, Benjamín, porque Yo vas ahí a doy poder mi tip, continuar. y yo ahí doy mi tip. Aunque pueden haber vídeos que te cambian, esta es mi madre que está llamando. Aunque pueden haber cambios que, la tengo por ahí, aunque pueden haber cambios que pueden manipular vídeos con tu propia. ¿No habéis visto lo de Chiquito hablando inglés? Este vídeo que se ha Sí, sí, movido. sí. Pero un contenido en vídeo es un contenido en vídeo. Hablado por un experto que es el doctor tal, con su nuevo colegiado, con no sé qué, pues es más difícil que un contenido escrito que puede ser manipulable y no atribuido a esa persona. Yo estoy Claro. abogando mucho por eso ahora. Trabajar Muy bien. mucho, ¿no?, en contenidos reales, por personas, de calidad y por expertos. Y el vídeo me salva bastante eso.
lo transcribo y ahí, pues bueno. Benjamín vuelve a preguntar. Benjamín, que bueno, le han votado tiene 3 votos cada una de sus preguntas. Y bueno, ¿alguna reflexión extra sobre la irrupción de la IA en el mundo del SEO? ¿Hay algo que queráis? Porque al final, contestando la primera pregunta, ha salido parte ha sido vinculada a la IA, ¿no? En la respuesta. Es que ¿Hay algo que queráis añadir? normalmente utilizamos los SEOs o los subSEOs, o como le quieras llamar, utilizamos muchas veces todos los avances o todas las innovaciones, muchas veces no para el bien, ¿no? Sino muchas veces para el mal. Entonces, yo le veo una brutalidad a todo lo que es la IA en generación de cosas y tal, pero es que hablamos siempre de lo mismo. Hablamos siempre de lo mismo. Fernando ha dicho algo parecido. Si haces las cosas bien, a la larga te va a beneficiar. Si haces siempre trampas para buscar atajos, lo más normal es que te puedes encontrar una puerta sin salida, un vacío con un abismo, te puedes encontrar muchas cosas. Entonces, yo digo que sí, que el panorama SEO con respecto a la evolución de la IA es que va a cambiar en generación de contenidos y en generación de cosas, pero yo todavía lo veo, con las hostias que nos están dando, lo veo que no lo cogería con pinzas todavía, ¿eh? Experimentos, como te digo, en un blog tuyo con gaseosa y por ahí. Eso, pero no. Es no una en el e-commerce. herramienta, es una herramienta más. Yo creo que Sí. si algo hemos hecho bien ha sido adaptarnos a las herramientas que van apareciendo. Y para mí es una herramienta más. Te lo dice además alguien que tiene 17 periodistas en nómina, ¿vale? Sí. Pero para mí es una herramienta más. Puede facilitar muchas cosas, puede agilizar muchas cosas, pero igual que no me fío al 100% de la herramienta X ni de Search Console, para mí la IA es una herramienta que tiene que estar supervisada. Que se pueden hacer muchas cosas automáticas, pero yo creo que en un proyecto real, de un cliente real, no te puede jugar a que haga lo que quiera. Sí, está el ejemplo este de Gizmodo, ¿no? Que han sustituido a Eliminado todos sus. todo. Claro, Sí. eliminaron a todos los Todo. copies y periodistas y todo generado por IA. Y bueno, el resultado ha sido desastroso. Bueno, pero si basan su tráfico en redes sociales y en su público que ya tienen, pues a lo mejor no dependen de un posicionamiento, ¿sabes? Y puedes decir, bueno, pues mira, tengo una red brutal de miles y miles y miles y miles de consumidores que son los mismos, me ahorro un montón de dinero y lo hago, pero bueno, al final, bueno, si quieres hablar con las máquinas, sí, que es brutal, pero que algo, ¿no? O sea, ahí yo hago contenido generado de forma automática con IA y tal, pero todo se revisa. Todo se Claro, revisa. Todo, espero que y se se revisa. retoca, me imagino, me imagino que se Hoy retocaréis. hoy voy a explicar una cosa. Hoy estábamos en un grupo que tenemos de unos cuantos SEOs y de paseo de SEOito. Estábamos hablando de un Hombre, tema y estábamos diciendo, por un amigo ha montado un negocio, venga a hacerme reseñas, tal cual. Y había uno que ha soltado uno que las había hecho todas con IA, con un párrafo así tal, que dices, es que eso no es creíble. Es que no se ve. Dice, pero no me la deja hacer porque estoy en Colombia. Tú ya sabes quién es, Fernando. Y entonces le digo, bueno, como no la puedes hacer, te cojo yo parte de eso que ya está escrito y la adapto. Y he hecho un mix. He hecho un mix. O sea, hacer un mix está muy bien, pero pásale una revisión, haz que sea claro. comprensible, adáptalo a un lenguaje, no sé, de esa persona, a un lenguaje. Yo lo veo como una herramienta más también en la que hay que utilizar y aprovecharse de ello, como todas las herramientas que nos han ido saliendo y han ido viniendo, pero no dejarlo en esas manos solo de eso, es peligroso. Muy bien. Bueno, gracias Benjamín por tus preguntas, que han sido 2 seguidas muy interesantes. Hay una tercera ya ahí colocada de Benjamín. Leticia nos pregunta si todo lo relacionado con el tu follow, no follow, sponsor y UCG, si sigue teniendo impacto. Es decir, ¿seguir recomendando poner los enlaces con la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta? Es decir, seguir etiquetándolos. De esa Etiquetar, forma. etiquetar los enlaces. Bueno, yo nunca he utilizado las etiquetas ni de sponsors ni de UGC. Yo UGC sí, y funciona. Sí, pero que te quiero decir que no las he utilizado porque si yo había algún enlace, tanto en alguno de mis clientes o en algún proyecto propio, que
quería que Google no lo considerara, ni que me hiciera mi daño, ni que pasara Linux. Ya sabéis que eso también es debatible, ¿no? Pero si yo no quería, yo directamente lo colocaba el nofollow, que es la etiqueta primigenia. Entonces, puedes colocárselo si lo estimas oportuno. No debería ser malo, no se me ocurre nada que pueda hacer malo el poner esas etiquetas. A ver, yo siempre he pensado, bueno, yo di una charla hace muchísimos años, te diría que es el 2013, 2014, donde ya empezábamos a hablar del nofollow, del follow, del tal y tal, y yo ponía un ejemplo del blog de Google. Era curioso que cuando Mad Cats y tal, o sea, el blog de Google y enlaces a Mad Cats eran follow. Todos los enlaces que eran a webs de terceros y tal, Google los ponía no follow. Y digo, hijo de puta, cabrón. Digo, si tú estás haciendo el linjuice a propósito, nos estás diciendo que no y tú lo estás haciendo. Eso ya te indicaba que el follow tenía unas ventajas, obviamente, ¿vale? Porque si para ellos se lo hacían follow es por unas ventajas. No ha cambiado mucho. Lo que Google ha querido controlar con esos Reels, ¿vale? Y tal, es un poco la publicidad pagada. Hablando de una empresa que vive de la publicidad, ¿vale? Ellos han querido controlar la publicidad cuando ellos viven de la publicidad. Siempre me he peleado con Google en esto porque ellos son la primera empresa de publicidad del mundo, pero les jode que los demás hagan publicidad, ¿sabes? Y encima no te lo benefician. Son unos... Bueno, no quiero decir lo que pienso. En fin. Entonces, Yo sí, pero tú no. Entonces, claro, yo jamás he puesto un sponsor, ¿vale? Jamás he puesto un sponsor. Y siempre he pensado que lo más natural de un enlace es follow. En el momento que pones no follow o que tienes que poner algo, estás adulterando ese enlace. Ya no es natural. Lo ideal es que un usuario normal, cualquier persona normal del mundo normal, no pone nada. Lo pone directamente y tiene que ser follow. Y esa es la métrica que he seguido siempre, que es el raciocinio de la razón, ¿no? De decir, pues lo hago así. Sí que es verdad que en algún proyecto generado donde todo el contenido se genera por el usuario, una red social, por ejemplo, ¿no? O sea, o cualquier cosa, sí que he visto que no impacta negativamente porque hay otras métricas mayores, que puede ser el tráfico, el tiempo, etcétera. Son otras señales que también suman, donde sí que trabajamos el UGC, ¿vale? El User Generated Content. Entonces, no nos ha perjudicado, pero sí que lo hemos usado con una razón lógica, ¿no? Porque es un contenido todo generado por el usuario. Entonces, pero sigue funcionando bien porque también tiene otras métricas que la acompañan, ¿vale? Pero lo que es sponsor y tal, no lo es. Y eso que a mí muchas veces me lo han dicho, ¿no? Te voy a poner un sponsor y tal, y no sé qué. Y digo, pues no lo quiero. Y así pago yo como yo quiero. ¿Sabes? O sea, yo pago, yo pido lo que quiero. O sea, no sé, yo siempre he pensado que lo natural de un enlace es que sea follow. Y efectivamente se nota, se sigue notando. Y aquí pone si tiene un impacto en SEO. Sí, tiene un impacto en SEO. Un enlace en follow tiene un impacto en SEO. No cualquier enlace, ¿vale? Pero tiene un impacto en SEO. Gracias, Leticia, por tu pregunta. Con el último update y la llegada de esto era el Generative Experience, ¿no? Sí, la Search Generative Experience. ¿Qué tácticas deberíamos revisar o aplicar para los sitios web de noticias? Pregunto yo. Claro. Fernando, ¿cómo lo ves? Nosotros llevamos varios medios de comunicación y lo que estamos buscando es potenciar mucho la confianza en ese medio y en ese periodista. Cada vez estamos quitando más la parte de hecho por la redacción medio. Redacción Telecinco, redacción Antena 3, redacción La Sexta. Cada vez estamos quitando más el tema de que las noticias estén generadas desde la redacción a una base asociada a la persona. Yo seguiría mirando, por ejemplo, el tema de las actualizaciones de las noticias antiguas. ¿Las noticias antiguas tienen que ser actualizadas o tienen que escribirse una noticia nueva? En ese momento yo creo que es uno de los grandes cambios, ¿no? Porque con la actualización en el cual se basa, se busca dar una relevancia al medio que más información aporte
para lo que está escribiendo, quizás no tenga sentido tener una sola noticia con toda la información, sino tener varias noticias con partes de la información, cada una dedicándola a una de las líneas y que haya, por ejemplo, una cabecera donde se enlace a cada uno de los puntos de vista. Para mí, quizás la parte más importante, el tema del linkado. El tema del linkado entre secciones, esa parte de personas, y después de la parte técnica, el linkado entre secciones. Para mí un ejemplo a seguir es el New York Times, que lo que realiza es desarrolla una cabecera en cada una de las noticias, propia para cada una de las noticias, donde a modo de hotlinks, como si fueran secciones de esa misma noticia, te lleva a las diferentes partes de otra forma de hablar de la noticia en particular, o otros puntos de vista de la noticia, o parte de opinión, o parte de... Y para mí es, dentro de la parte técnica, lo más relevante. Y por último, perdón, que me estoy alargando, por último, rebajar la carga de publicidad, poner la carga de publicidad, que sí, que somos un medio, tenemos que ganar dinero, pero páginas web con una carga de publicidad muy elevada o deceptive ads, anuncios que te escondan el contenido, que te escondan la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Esos han sido uno de los grandes damnificados en la última actualización. Sí, señor. Coque. Bueno, es que si hablamos de los últimos updates, va mucho sobre calidad de contenido, sobre por no aportar lo mismo que ha dicho, por generalizar. Yo no sé si te acuerdas que también hizo unas puntualizaciones en lo que era revisado por experto, contenido de calidad útil, tal, lo de siempre, esto y tal. Pero y también tuvo en cuenta una cosa interesante, era lo de los subdominios. Muchos medios estaban agregando, porque los medios viven de mucho tráfico y ese tráfico son impactos publicitarios y, por ejemplo, yo qué sé, pues un medio, vamos a decir el que más rabia me dé, pues no sé, el ABC, que tengo a un amigo trabajando, el que sea, me da igual, compran subdominios, los ponen debajo de ellos y entonces venden al cliente, pues mira, ahora hemos aumentado de tráfico y están comprando webs con subdominios, con mucho tráfico, agregándoles a su medio, como diciendo que nos hemos multiplicado tal y que cual. Esto era un engaño que se estaba haciendo, lo están haciendo todos los medios. ¿Qué ha pasado? Google, en este último update, va a tener en cuenta el contenido de los subdominios como contenido general. Bueno, eso han dicho, aunque llevan siempre mintiendo un poco a veces, que dicen que van a hacer para que no lo hagas y tal, pero sí que es verdad que creo que esta vez va un poco en serio, porque la jugada ha sido muy bestia. Es que para subir en los rankings de la OJD, de tal, de los rankings de más audiencias y todo esto, pues muchos compraban subdominios. No solo compraban subdominios, sino que hacían asociaciones con subdominios para enviarles tráfico, publicidad y tal a esos subdominios. Yo he tenido gente que trabaja en medio que me ha pedido a mí, oye, si conoces subdominios y tal y cual, que las tenga. Bueno, eso conocemos cómo va. Ahora yo les diría, agüita, cuidado, porque como Google de verdad empiece a valorar todo el contenido que hay en ese subdominio para agregarlo al clúster del contenido del medio o de lo que sea, puede tener un problema. Porque obviamente si tú ahora quieres, y es que hemos visto de todos los colores, he visto hasta cosas porno, he visto hasta cosas de juego, he visto hasta cosas de subdominios de tráfico que algunos medios han agregado, que igual les importa poco, pero pueden tener un problema. Entonces, lo más normal es que, yo qué sé, pues van a plataformas, experto en juegos o en no sé qué, aquello que trae más tráfico. Ahí, por aportar un poco algo diferente, ¿no? De esas tácticas que yo revisaría. Yo revisaría un poco esa táctica de los subdominios si realmente va a afectar en cuanto a los clústeres de contenido, ¿no? Si se lo va a tener y tal, porque me temo que ahora sí que sí. Me temo que ahora sí que va a ir un poco en serio con estos puntos que he hablado un poco de los subdominios, ¿eh? Y espero que por fin, de una puta vez, bien con todos los comparadores que viven de la afiliación y que nos llenan internet de mierda, o sea, y que incluidos están los medios. Que pues sí, que además... empezar a meterle mano ya a todos esos que están, estos sí que están utilizando de todo tipo de herramientas para hacer contenido y tal. Que al final, pues aquí yo todavía estoy viendo, algunos se han ido, algunos con los últimos updates han empezado a sufrir ya, ¿vale?
pero todavía quedan muchos. O sea, y a esto sí que lo empecé, estas tácticas, no solo en medios, pero los medios también la están utilizando. Tú vas a decir, ahora, ¿cuál es la mejor elevadora del 2023? Y aparece El periódico. Cualquier medio con su enlace de afiliación para cobrar, que tienen que buscar nuevas formas de ingresos. Bueno, pues que A ver, se están buscando la vida. Otros y no hagan esta mierda. O sea, pero bueno, lo dejo ahí. Muy bien. Es que cuando me Bueno, vaya pregunta, Johanna, ¿eh? Pero revisaría esas tácticas porque sé que a la larga van a sufrirlas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, Johanna, muy interesante. Bueno, esta de Benjamín es demasiado generalista, pero bueno, una breve opinión. Últimamente se habla mucho de SEO en redes sociales, o el uso de redes sociales para SEO. ¿Cuáles son las prácticas más relevantes? ¿Qué creéis que es lo más positivo que pueden aportar las redes sociales al SEO? Bueno, yo creo que va un poco por las prácticas de SEO en las redes sociales, ¿no? De cómo hacer SEO en redes sociales, ¿no? Se habla mucho de SEO en redes sociales. Una vez puse SEO en TikTok y saqué un artículo de mierda para hacer SEO en TikTok, que era primitivo, como el SEO YouTube y como otros. Y se posicionó, bueno, al principio me llamaba la gente para hacer SEO en TikTok. Digo, no, que esto era una prueba, tranquilo, que no soy un experto. No sé si está hablando de qué beneficio tiene el trabajar las redes sociales para el SEO o el SEO o qué prácticas son más relevantes en esas plataformas, que creo que esa es la pregunta, ¿no? Pues a vuestro gusto. Yo es que... No sé. Mira, Benjamín, acércate al chat y dinos si lo que... Yo creo, a ver, el SEO en las redes sociales hay cosas que no sabremos nunca porque son... A ver, que a veces hablas y dices, más likes. Al final tiene que ver mucho con el contenido. O sea, y eso que los motores de búsqueda muchas veces no funcionan. No funciona a veces ni el de YouTube bien, que es triste, pero sí que es verdad que en las redes sociales haces una búsqueda y cada vez dicen que se busca más en Instagram, en TikTok y tal, y que los nuevos jóvenes pues buscan ahí, van a tener que depurar mucho todo lo que tiene que ver con la calidad del contenido y con lo que son las búsquedas internas. Entonces, ahí depende un poco de todos los, no digo hashtags, sino de todos los tags, las etiquetas que pongas, los títulos, las descripciones, el mismo contenido que tienes dentro. Obviamente, claro, habrá una relevancia en cuanto a visitas, en cuanto a likes, en cuanto a todo eso, porque es la base, es un algoritmo más primitivo, o sea, no hay. Y muchas de esas pasa también por más visualizaciones que al final pagar también muchas veces. Bueno. Sí, porque en redes sociales una de las fórmulas que si quieres que te vean es que tienes que pagar. O sea, dime Facebook, dime Instagram, dime lo que quieras. O sea, si no aparecerá solo en tu entorno y si tu entorno es pequeñito, pues pequeñito entorno. Entonces, si quieres visualización, como decimos en Cataluña, pagan San Pere canta. Pagando hasta San Pedro canta, ¿no? O sea, que dice. Entonces, eso sí. Otra cosa es que te diré que Google, como buen conocedor de lo que es la adquisición de tráfico o la captación de tráfico, sabe de dónde viene el tráfico. A ver, transaccionar de redes sociales es complicado a tu web. Ya no digo pivotar, o sea, lo que es hacer el clic, porque ya sabéis que todas las redes sociales están hechas de tal forma para que te quedes ahí, ¿no? Para que sea un silo, que te quedes allí y que no salgas y estés todo el rato así, haciendo así, que es lo que hacen. La mayoría, clic, clic, clic. Alguna vez le da a comprar y se va a un microsite de compra, pero pocas veces acabas en una web. Con lo cual, esos beneficios hacia el SEO no se ven tanto, pero sí que es verdad que yo tengo webs que son bastante nuevas, que no tienen enlaces, que tienen contenido, ¿qué tal? Donde se trabaja mucho redes sociales y nos la está valorando bien, porque Google sabe que ese tráfico está viniendo y bueno, tiene señales. Es que al final eso se llaman señales, como decimos siempre en la jerga de SEO, son señales. El SEO off-site, ¿no? Son señales que Google aprende porque no puede entrar que dice, si este viene tanto de Instagram es que debe ser relevante. Si este viene tanto de TikTok es que debe ser relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, lo máximo que puedas transaccionar ese tráfico para allá, pues sería una virtud para el SEO, ¿vale? Pero el SEO en esas plataformas es muy básico y estaría basado mucho en etiquetas, en títulos, en descripciones y después esas otras métricas de visualizaciones y tal. No sé si tú... Poco que añadir aquí, lo siento. Poco que añadir aquí. Yo, tema de Yo sí que os diré que la mejor combinación para redes sociales, perdona Fernando, es hacer un mix entre lo que hablábamos antes con el SEO y el SEM, es hacer un mix entre
publicar contenido de forma recurrente, contenido que más o menos sea bueno, para eso hay En buenos redes. y tal, y después pagar un poco también para que haya ese mix, para que tengas, depende del objetivo cuál será, pero para que tengas ese mix y tal, pues hay que pagar Claro. hay que pagar por caja, hay que pasar por caja un poco también. Fernando, ¿querías añadir algo más? Perfecto. Pues vamos, que llevamos 5 respondidas de 23. Vamos con... Hay algunas que ya he contestado yo, Pero bien por escrito. respondidas. Vamos con Denise, que pregunta, hablabais antes de un H1, ¿no? Lo complicado que es. Entonces, ¿cuáles crees que son las 3, 4 o 5 reglas que tiene que cumplir un H1? Bueno, ya no digamos... Ella pregunta por uno efectivo. Por un H1 efectivo. Ya no digo perfecto, o sea, al menos efectivo. Yo para mí que responda, que avance lo que va a verse después, que haya una relación entre el H1 y lo que se va a ver después, que sea una llamada a la acción clara, porque muchas veces te lo coge Google y te lo cambia el title o la meta description o cosas y decide mostrarte el H1 y sobre todo que tenga, pero sobre todo eso, que tenga la relación entre el contenido y el H1, no un H1 clickbait y que el contenido no responda a lo que se espera dentro del H1. Oh, ok. Ese O sea, es... tiene que tener sentido y además incitar a la acción, tiene una llamada a la acción. Obviamente tiene que llevar la palabra clave, ¿vale? Obviamente tiene que llevar la palabra clave por la cual queremos o al menos, si no es exactamente la palabra clave, lo más parecido a la palabra clave o un sinónimo o algo que sea muy, muy, muy intercambiable. Ok, fantástico. Gracias, Denise. Francisco, un habitual en los webinars. Un abrazo, Francisco. Recursos para crear backlinks. ¿Qué recomendáis? ¿Aplicaciones que se dedican a eso? ¿Hay servicios que te los buscan? Muchas plataformas, pero que al final pensar siempre que el mejor backlink, la regla siempre que hablábamos, que el mejor backlink es aquel que no puede tener tu competencia. Con lo cual, si te vas a una plataforma, lo puedes tener tú y lo pueden tener 100.000 como tú. Y basta que tú lo tengas y esté allí para que otro lo tenga, ¿no? Entonces, el mejor backlink al final es yo en esto diría siempre, vale, los backlinks son importantes, pero quizás la estrategia, ¿no? Es lo importante, ¿no? O sea, el link baiting es una estrategia mejor. O sea, es decir, trabajar una estrategia de contenido basada para tener link baiting, pues es ideal para tener esa consecución de enlaces. Con lo cual haría hincapié en quizás gastar tiempo y dinero, porque al final el tiempo es dinero, en buscar esa estrategia de link baiting, dígale como quieras, a nivel de contenidos para conseguir esos enlaces. Porque todos los demás es o pagando o por amistades. O yo lo primero que llego cuando llega un cliente es, vale, tu círculo cercano, me da igual asociaciones, fundaciones, clientes, proveedores, donde podemos conseguir que nos enlacen de una forma natural. Eso sería lo normal, ¿sabes? Que a lo mejor no todo el mundo puede. Eres representante de algo en exclusiva, etcétera. Vas buscando esa parte y de partir de ahí pues ya creas otro tipo de estrategia, pero plataformas hay 1000 y una. Dentro de las plataformas prefiero... Sí que os diré que ya que hablamos del enlace, terminemos por si no hay otra pregunta, es... Hay enlaces que son vivos y enlaces que son muertos. O sea, gastarte dinero en un enlace que no tiene tráfico, que no hay visitas, que no hay nada, es tirar el dinero. Entonces, yo lo que miro como métrica es, obviamente, que ese sitio donde voy a comprar ese enlace, si tengo que comprarlo, ¿vale? Que tenga una curva ascendente en cuanto a tráfico, ¿vale? En cuanto a tráfico, que sea un proyecto vivo, que sea un proyecto real, que sea un proyecto que no está intoxicado por enlaces, por etcétera. Es decir, hay que analizarlo bien. Y que sea vivo y que tenga tráfico y que realmente haya tráfico detrás y que haya gente que va a leer ese artículo, porque a veces no solo es el clic, ¿no? También son las visitas que tiene, lo vivo que está esa página, esa URL en sí también, ¿no? En fin, es un conjunto de cosas, pero... Échale un vistazo, Francisco, a alguno de los webinars que tenemos que hay sobre links. Échale un vistazo porque tenemos alguno súper interesante que te pueden dar muy buenos consejos. Fernando, ¿querías añadir algo? Que le llaman del mundo para hacer empresas, bueno, lo de siempre. Que
Si lo que quiere es enlaces al peso, plataformas hay a cascoporro. Si lo que quiere es lo que decía Coque, ¿no? Enlaces que sean difíciles de conseguir, consigue hacer algo que a la gente le apetezca enlazar. Parece muy naif, parece muy como muy romántico, ¿no? Como una visión del SEO muy romántico. Para mí, ejemplos de buenas praxis haciendo un SEO de guerrillas, un SEO de eso, hay un montón. La batidora que se dedicó, la empresa de batidoras que se dedicó a meter en una batidora los iPad y los iPhone nuevos. La empresa que vendía puff y que lo que hizo fue se subió a Sierra Nevada y se tiró por Sierra Nevada encima de los puff. La inmobiliaria que sacó a la venta la casa de fulanito Pérez y mandó a los medios de comunicación que había sacado la casa de fulanito Pérez sin decir que eran ellos. Ejemplos, hay un montón de estrategias de enlaces. Para mí, de las mejores personas, de las mejores profesionales y además de los que mejor explican las estrategias es Kelly Rose. Kelly Rose en Twitter explica unas estrategias de consecución de enlaces súper entretenidas y te dice, ¿no? Cómo enfocó la estrategia, cómo lo orientó, a quién lo envió, la parte de PR tradicional. Y para mí una de las estrategias más sencillas de hacer es potenciar la marca a base de entrevistas a los trabajadores, a los fundadores, a la gente de la empresa. Para mí sería la estrategia más sostenible en el tiempo. Sí, señor. Completamente de acuerdo. La última me ha gustado mucho. Francisco. Yo os diré que durante una época contraté una agencia de publicidad, me acuerdo cuando entonces en Adrenalina éramos 40 y tantos, contraté una agencia de publicidad para que me diera ideas y le pagaba 500 euros por idea. Porque dije, es que a veces necesitas creatividad y siempre lo decía, la creatividad es base del inventing, es base de eso, de la consecución de enlaces. Y gastaba dinero en personas que pensaran en acciones para eso. Entonces, hacíamos una criba y digo, me quedo con estas y las llevábamos a cabo. Y la verdad que salían bastante bien. Porque tú no tienes tiempo pues yo soy maligno a veces pensando en esas cosas, ¿no? Y tal, y me tiro siempre a la parte mala de cómo hacer cosas. Pero va muy bien que otros piensen por ti también, acciones que no tienen nada que ver con el SEO en sí, son acciones diferentes, ¿vale? De ideas para llevar a la práctica y funciona, eso funciona. Muy bien. Y bueno, Francisco. A veces menos que un enlace. Pues fíjate, ya, pero hay que tener las ideas, es que eso no es... Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. La siguiente de Sergio Campo, pues ya la he respondido, esta ya la dejamos. No, esa era de RadMath. Sí, ya la contesté. Ya, como dice, ¿hay alguno mejor de pago? Toma, el post. RadMath tiene una cosa buena. RadMath tiene una cosita buena que yo estoy probando últimamente. Es el indexador que tiene. Tiene el indexador basado en API de Google y funciona muy bien para indexar rápido y tal. No va mal. Pues mira, una cosa que lo sepáis. Que lo sepáis. No es el que más uso en otros proyectos, pero sí en aquellos que a veces algún problema con la indexación y tal, que ya sabéis que tiene siempre, pues el de RadMath funciona bien. Muy bien. Gisela pregunta, a ver qué os parece. ¿Qué nos podéis contar a fecha de hoy sobre el último core update relacionado con el SEO editorial y Google News? Algo hemos comentado ya, ¿no? ¿Lo dejamos como contestado? Sí, yo creo que sí. Perfecto. Muy bien, pero prefiero preguntaros antes, no es por nada. Álvaro Peter, a la hora de analizar una página web, ¿cómo se puede saber si están haciendo alguna acción de SEO optimizada, palabras clave, siendo imposible hablar con los administradores de la web? Claro. ¿Hay alguna señal que vosotros veáis de que alguien está trabajando en SEO en una web? Bueno, hombre, lo ves en los títulos, lo ves en los H1s, lo ves en la consecución de enlaces si hay, lo ves claro, si analizas un poco esa web, tú enseguida, esto es como el doctor, nosotros pasamos, te miramos el color de la cara y decimos, uy, tienes ictericia, tienes tal, pues ves una web y ves 4 señales y dices, estos tíos están haciendo SEO, está clarísimo. No sabemos a qué nivel, ¿no? Pero sí que ves un poco que están tocando algo. O sea, sí. O sea, el pensar en qué, claro, nosotros si entramos, vemos
que el H1 se corresponde con la keyword, que no tiene más secciones, no tiene más URL luchando por la misma keyword, que tiene el title, incluso que tiene la meta description bien trabajada, pues ahí es donde por lo menos una idea de que algo estás haciendo, y después Contenidos del mirar blog. los enlaces entrantes también es bastante interesante ver si tiene enlaces entrantes pues, de determinados sitios, ¿no? Es muy raro que te enlace un medio de comunicación porque sí, y muchos de esos medios de comunicación resulta que están en estas plataformas de compraventa de enlaces. Entonces ahí puedes ver también si tienen algún tipo de trabajo de link building. Dependiendo del grafo de enlaces que tengas, ahí ves si ya están haciendo algo. En los contenidos del blog también puedes ver si lo enfocan a según qué keywords y tal, pues también se ve, ¿no? Muchas veces que están enfocados a cazar keywords, y si no, pues en las herramientas típicas que hay de SEO también ves la evolución, ¿no? En la consecución de palabras claves, etcétera, en posiciones, en el escalado. Pero sí, se detecta enseguida. Ok. Bueno, Álvaro, esperamos haberte ayudado. ¿Qué debo hacer para mejorar el SEO de mi web? De Alfonso, ya le he contestado. Contrata a Fernando. Eso también es cierto. Hay otra de Eduardo Azuara. Quiero empezar desde cero. ¿Qué me recomiendan? Ya te he puesto yo ahí deberes. No te preocupes, que no te va a faltar trabajo. Hola desde Zaragoza, de Laura. Hola. Muchas gracias por Eso me venir a recuerda, vernos. Fernando, que te tengo que pasar un contacto de uno de Estados Unidos que te he recomendado para que le lleves tema enfocado a contenido. Y te lo pasaré. Muchas gracias. Fijaos, hasta hacemos negocio en medio del webinar. Esto es así. Yo es que no quiero trabajar más, entonces ya. Soporte MailReal, ayudó la inteligencia artificial al SEO. Bueno, creo que ha quedado respondido con todo lo que hemos comentado. Se utiliza como herramienta. Salir el primero. Ahí el coque. Gracias por tu pregunta. Bueno, Mario, que está empezando como diseñador y desarrollador, pregunta cómo puede dar a conocer mejor sus servicios. ¿Le podéis dar 2 consejitos? 3, que yo ahora le pongo mientras habláis el enlace al curso de SEO y al ebook de SEO, por favor? 2 cositas básicas. ¿De dónde Venga, es? voy yo con una. Define bien los servicios que vas a ofrecer. Si vas a ofrecer diseño de páginas web, diseño de aplicaciones, define bien los servicios que vas a ofrecer en URLs diferentes si son servicios diferentes. Si es el mismo servicio, pues defínelo en la misma URL. Pero ten tantas URLs como servicios diferentes vayas a ofrecer. Bueno, lo que querías decir sobre todo un poco es que se especialice en aquello que sea mejor también, ¿no? Que no habrá mucha cantidad de servicios ni todo, porque si no también se dispersa demasiado. Sí, pero a ver, si yo por ejemplo, en la empresa tengo 10 servicios. Bueno, pues tener 10 URLs, cada una para Vale, un sí, servicio. no se pisen, vale, sí, ya te entiendo. Que no se pisen, no se deben pisar, efectivamente. Yo diría que no abarcaría muchos servicios, mucha cantidad de servicios, sino que me enfocaría en aquellos donde tú eres diferente, donde tú eres mejor, y explicaría todo. Sería tan transparente haciendo vídeos, comentarios, pruebas que he hecho y tal, porque al final eso es lo real. Estamos hablando de contenido generado por clientes de calidad real y que de verdad son útiles para el usuario. Esa sería la base de eso, ¿no? Después están 1000 cosas más, que si SEO, que si tal, que si publicidad, pues haz SEM y entonces tendrás más visibilidad, ¿no? Pero sí que me enfocaría mucho en ser único, en ser diferente, en decir, ostras, soy experto en esto y soy el mayor experto que hay en esto, porque al final si tú eres el experto en eso, habrá gente que se dé cuenta que realmente lo eres, ¿no? Y entonces no intentaría atacar muchos servicios con poco contenido a lo mejor, porque sería más de lo mismo, sino que sería hacer menos, pero hacer aquella landing famosa que siempre tiene Fernando, la de la jaula de las mascotas. ¿Te acuerdas de aquella que a veces enseñabas y tal, que es la landing ideal? Que me acuerdo siempre. Para mí es. Pues esa landing por servicio para mí es lo ideal. Eso es. Muy bien. Mario Alberto, gracias por tu pregunta. Te he dejado 3 cosas ahí. También te he dejado trabajo, no te preocupes. Vale. Vale, ahí hay una que voy a contestar mientras tanto. ¿Han hecho pruebas con las web stories?
En los, Nosotros hicimos en un medio, pero no. En España no vimos. Es un medio español y no vimos. No, yo tampoco. No vimos mejoras en tráfico ni nada de eso. Son pruebas que está haciendo Google porque quería hacer un poco. Es que Google siempre da bandazos y a veces llega tarde. Entonces, viendo el tráfico de Instagram, TikTok y tal, dice, pues ahora vamos a sacar aquí los shorts, los no sé qué, el tal, y no hemos visto ninguna mejora. Al final, yo no la he visto. Sí que es verdad que incluso no sería un poco esto, ¿vale? Pero lo que se llaman web stories. Pero viniendo al caso y tal, con las publicaciones de Google Local, de Google My Business, ahí sí he Sí, visto algunas cosas. Ahí sí. ahí sí. En Google My Business, si eres capaz de actualizar, definir procesos, definir productos y demás, ahí sí te puede traer tráfico de las keywords que estás buscando. o sea, la parte local, decís. Sí. Aparte de los mapas, o sea, lo que es el pack local, lo que es el Google. Además, ese es el David contra Goliat, o sea, ahí te puedes colar Sí, delante de, claro. los grandes, o sea, y ahí pues sí que vale la pena tenerlo actualizado, tenerlo al día y sacar publicaciones y al final es un medio más que Google Muy está interesante, además. dando tiempo y lo está manteniendo, porque Google da muchos bandazos también y ahí lo está manteniendo porque sabe que al final el gran secreto es no solo en los grandes de arriba que ya están adoctrinados, sino en toda la base de miles y miles y miles y miles de negocios que hay, ¿no? O sea, Ok, fantástico, Flor, gracias por tu pregunta. Bueno, la de Luis P está contestada, se la he dejado ahí, le he dejado deberes. más o menos todos los plugins muy bien, o sea, son parecidos, los de WordPress. Sí, no hacen SEO. En eso se parecen. Vale, bueno, ya ha pasado una hora. La verdad es que lamento mucho que hayan quedado preguntas sin responder. TikTok empieza a aparecer en los resultados de búsqueda, tienen recomendaciones para optimizarlo. A utilizar TikTok. Hoy empieza a aparecer y mañana no aparecerá. O sea, es que lo hemos visto tantas veces que eso de que aparece no sabemos. Yo al final siempre digo que con las redes sociales, que con las plataformas, lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Fernando, sale una nueva plataforma, una red social, ¿te acuerdas aquellas mierdas que se llamaban Hotpot, no sé qué, tal, tantas cosas que ha hecho Google que te vuelcas allí y dice, ahora lo quito. Y dices, mierda, coño, he dejado mi web, que es mi casa, de limpiar, de mantener, de actualizar, de tal, para meterme en otras mierdas que mañana han cerrado. Con lo cual, mi consejo siempre es, tu casa es tu casa, que es lo que tienes que tener siempre bien, siempre perfecto, siempre limpio, actualizado a la última. Y las otras también, pero que hoy están y mañana igual ya no están. O sea, esto, pero ya lo he dicho antes, titles, tags, es que básicamente si aparece en búsquedas, estará basado en palabras claves, o sea, en titles, no tanto en descripciones, pero bueno, y en los tags y quizás, porque no es independiente que tenga muchas visualizaciones. Todavía no, pero bueno. Este sí que le tengo, pero vamos. Son pruebas. Nada. Ok, Flor, gracias por tu pregunta. Bueno. Tengo un post que pone SEO para TikTok por ahí. Eso, echadle un vistazo. Escrito por el mismísimo Coque. Bueno, han quedado unas cuantas sin contestar. Esto es un tema de SEO. Entonces, las respuestas cortas de sí, no y tal, se pueden hacer, pero sí vais a quedar sin la mitad de la información. Lo que importa es el razonamiento detrás de esas respuestas. ¿Cómo se llega a esta información? Gracias a la experiencia tanto de Coque como de Fernando Muñoz. Entonces, lo siento por aquellas que han quedado sueltas. La de Flor, por ejemplo, esta de Core Web Vitals, sí me volaba a mí, pero ya nos hemos pasado de hora. Os animo a venir al siguiente y nada, y que dejéis vuestras preguntas en primer lugar para que haya tiempo a votarlas, para que la gente las vote. Es importante. Nosotros vamos contestando por votación. Las que tienen 3 votos, 2 votos, 1, 4, 5. Entonces, aquellas que tengan más votos son las primeras en ser contestadas, es mi consejo. Y nada, hemos contestado 18, han quedado menos de las que hemos contestado, que ha estado muy bien además, ha estado muy bien. Y alguna más hay que yo he contestado así un buen curso. Voy a ver si contesto una hora mientras cerramos y tal. Bueno, Coque, Fernando, ha sido un placer,
Un verdadero placer. Nos vemos dentro de 15 días con un webinar de Fernando Tellado sobre seguridad. Es el mes de la ciberseguridad, octubre. Eso no puede faltar. Y nos acompañará Fernando Tellado. Coque, Fernando, muchísimas gracias. Y gusto. Nada, pues Uno más. nos vemos en el siguiente SEO descripción. Este es... Igual nos veremos en otro. Nos veremos en otro. Nos veremos en otro. La audiencia sabrá por qué dentro de unos días. Bueno, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente webinar dentro de 15 días. No lo olvidéis, ciberseguridad con Fernando Tellado. Gracias por haber estado aquí. Mañana ya lo tenéis disponible en el canal de YouTube. Hoy no ha salido esto. Eso es verdad. Yo creo que es el webinar de SEO en el que menos se ha dicho la palabra depende. No ha salido ni una. No ha Pues salido depende. Esto hay que ponerlo en X, formerly called Twitter, y hay que decirlo. Oye, primer webinar de SEO en el que no se dice depende. Exactamente. Bueno, nos vemos. Un saludo Te a queremos, todos. Mon. Hey, Chao, Fernando. vamos allá. Te envío eso. Ahora.